Prestarte a Magistrales. Mi invitado del día de hoy es argentino, contador público y tiene una amplia trayectoria en el sector corporativo. Actualmente ocupa la posición de CEO para Argentina y Uruguay de The Clorox Company. Esta es una empresa multinacional de origen norteamericano que es líder en productos de consumo masivo. Su nombre es Diego Pistone. Diego, gracias por estar acá en Magistrales. Un placer. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación, Karina. ¿Disfrutás tu trabajo? Por supuesto. Creo que es la primera condición para poder ejercerlo de manera adecuada y óptima, ¿no? A ver, eso está bueno. Es cierto, lo que decís es real. Pero en general lo disfrutás la mayoría de las veces, porque por ahí viste que cuando estás bajo mucha responsabilidad, como es tu caso, hay presiones, hay situaciones de alto estrés. En esas situaciones también decís, wow, no lo cambiaría por nada. Mira, como todo trabajo, siempre tiene un balance, ¿no? En donde las cuestiones positivas, por lo general, superan ampliamente a las no deseadas. Sí. Uno espera, al menos. Al menos es lo que uno Sí. espera. Al menos lo que me pasa a mí es trato de disfrutar, y de hecho lo hago en la mayoría de las situaciones, incluso las que son más estresantes, ¿no? Finalmente, el estrés pasa por cómo uno se toma las cosas en muchas ocasiones y no necesariamente están tan ligadas a la actividad. Digamos. La actividad es lo que es, como uno lo adopta, como uno lo toma y cómo uno lidia con eso, creo que es lo que determina el nivel de estrés que terminas teniendo, ¿no? Sí, hay gente que por ahí, viste, tiene más cuestiones desde el punto, se estresa más con los temas emocionales que con los temas estrictamente laborales. ¿Vos de qué tipo sos? Mira, la verdad es, más que lo emocional o lo laboral, creo que lo que más me estresa es cuando no puedo resolver alguna situación, sea emocional, sea de relacionamiento, sea estrictamente laboral, para una actividad específica. Cuando entiendo que es más fácil resolverlo o que está dentro de mi alcance, generalmente me estreso mucho menos que cuando veo que la situación se me escapa, ¿no? Ahí te relajás, decís, bueno, todo controlado, todo bien, todo... Primero darse cuenta, ¿no?, de esa situación. Claro, tal cual. Hasta que uno se da cuenta, generalmente sufre uno y probablemente mucho más los que nos rodean. Diego, cuando te recibiste de contador, ¿vos ya tenías ganas de entrar a trabajar en el mundo corporativo o tenías otra idea distinta? ¿Hubo un cambio de planes o seguiste tu objetivo? No, creo que era mi objetivo. Ajá. Y de hecho, yo entré al mundo corporativo más que cuando me recibí, cuando comencé mi carrera. Ajá. Mira vos. Entonces, sí, tuve la suerte y la oportunidad de trabajar, digamos, en una empresa global, en un laboratorio, recuerdo, mientras cursaba mi carrera de Ciencias Económicas. Qué bárbaro, con lo cual desde el inicio, digamos, 5 o 6 años, no, desde Más el o inicio menos. más o menos, Más o menos. desde el inicio ya estuviste Sí. en contacto con esa realidad corporativa tan importante, y además entrar de una a trabajar en una empresa global, La verdad es que muy, muy importante, ¿no? Como experiencia. La verdad es que fui afortunado, pero también entré en una empresa que tenía programas para estudiantes. Entonces, recuerdo muy bien que facilitaba los horarios, si bien tenía que estar las 8, 9 o 10 horas que correspondía, pero facilitaba el trabajo para aquellos que estén estudiando, Ajá. requería ese perfil. Y definitivamente para quien estudia, especialmente ciencias económicas, o al menos a mí me servía, Sí. poder estar trabajando en lo que estaba estudiando y estudiando al mismo tiempo, creo que potenciaba una cosa con la otra, ¿no? Entonces, obviamente fue un esfuerzo, pero más allá del esfuerzo creo que se pudieron combinar las dos actividades y eso me ayudó ¿En mucho. qué área entraste de esa empresa? Era una empresa global dedicada a temas... Era un laboratorio, Un laboratorio. ¿En qué área en entraste? el área contable, ¿no? Claro, por eso tenías ahí... Exacto. Sí, te sentías como en casa. Decías, Sí, digamos. en casa tenía que hacer otras cosas también. Bueno, pero- además, complementabas el trabajo de tu Exacto. casa, pero era interesante, claro, obvio. Exacto, no, Sí. y la verdad es que podía complementarlo. Y bueno, fue una época muy linda, ¿no? Porque, como siempre, cuando uno es joven, siempre las épocas son lindas. Pero fue una época muy linda porque no solo podía estudiar, podía aprender algo que realmente deseaba, sino que además veía cómo eso interactuaba en la práctica. Y creo que, digamos, finalmente para cualquier ejecutivo tener ese grado de pragmatismo es Claro. fundamental.
Claro. Siendo que a veces es tan difícil estudiar y trabajar digamos, no por tiempo, sino encontrar trabajo, digamos, ¿no? Siendo estudiante. Es muy complicado hoy por hoy, Sí, verdaderamente. sí, creo que lo fue toda la vida. Mm. En aquel momento probablemente no era tan complejo como lo puede ser ahora. eh, Pero la verdad es que finalmente era, digamos, depende de uno, ¿no? Y depende de la voluntad que uno tenga para poder encarar las dos cosas. En mi caso, la carrera lo permite. Hay carreras que son más complejas para poder hacer eso. La facultad, digamos, la metodología de estudio de la facultad también lo permitía. Y bueno, la verdad es que fui afortunado, nuevamente. ¿Te consideras un tipo competitivo? Totalmente competitivo, Ajá. sí. Totalmente. No sé si competente, pero competitivo seguro. Bueno, Totalmente. imagino, ya sé que Espero, competente con el carrerón que tenés en los temas corporativos y en las empresas en donde has estado, imagínate que si no es competente, no sos esperaría. competente, imagínate, ¿no? Esperaría, pero competitivo seguro. En todo, ¿no? ¿Siempre? ¿Siempre fuiste igual? Eh, la verdad creo que sí, digamos. Eh, más allá de lo laboral, digamos, todo lo que es la actividad deportiva que me gusta hacer, Sí. que hice cuando era más joven y que trato de hacer ahora, digamos, la competencia es parte de esa adrenalina que necesito, ¿no? Y la verdad es que sí, soy competitivo. Porque viste que ese famoso concepto de no le gusta perder ni a la Sí, bolita, vos sos así, sí. ni a nada. O sea, como que ahí está, ahí tengo que ganar. Me querés, digamos, siempre digo con mis amigos, ¿no? Me querés llevar a algún lado, haceme competir en algo y yo voy detrás de eso. Vos sabés que estando vos como estás hoy, igual tenés experiencia también en otras compañías norteamericanas, pero viste que es muy norteamericano el tema de... a ver, es mucho más latino eso de lo importante es competir y es mucho más norteamericano y sajón eso de lo importante es ganar, ¿no? Es probable. Es así, es así. Sí, sí. La verdad es, lo que sí también, al menos sucedió a lo largo de este tiempo, es que antes importante era competir, más aún ganar, y no importaba si lo hacías solo o en grupo, digamos, ¿no? Ujú. Creo que hoy en día es muy difícil ganar sin hacerlo coordinadamente con tu equipo. Claro, claro. Y la competencia finalmente es tan complejo el mundo, el corporativo, el no corporativo, cualquiera, que es muy difícil ganar solo, ¿no? Entonces, creo que eso sí cambió a lo largo del tiempo y diría yo que más que lo latino versus lo anglosajón, creo que una característica que marca a esas dos culturas es definitivamente el trabajo en equipo, ¿no? Que Sí. es fundamental. Es interesante, Diego, el concepto del trabajo en equipo, porque, a ver, vos sos argentino. Normalmente, viste que tenemos la fama, los argentinos, de ser grandes individualidades y poco, tal vez, no resaltamos tanto o no somos tan contributivos cuando se trata del trabajo en equipo. ¿Cómo asimilaste eso? Digo, ¿vos fuiste siempre desde chico de alentar al equipo, de querer estar en un equipo o en realidad lo fuiste aprendiendo como cultura corporativa? Creo que fueron de la mano. Mm. De chico tuve la oportunidad de practicar deportes que eran colectivos. Ah, ese es un tema Eh, interesante. ¿Sí? Entonces eso, al menos a mí me ayudó y creo que a cualquier persona que practique un deporte colectivo, Ajá. digamos, le permite trabajar mucho mejor en equipo que alguien que lo hace de manera individual en algún deporte. ¿Qué Eh, practicaste, perdón? ¿Qué y practicaste? practiqué de todo, la verdad es esa, pero podría decir que handball Ajá. fue uno de los deportes que más practiqué. Pero también la verdad es que fútbol, digamos, es una de mis pasiones y bueno, ahora tenis y algún otro deporte también suelo hacer, pero handball fue el que más me marcó, ¿no? Handball y bueno, el fútbol sí son bien de equipo, ¿no? Son bien O de sea, equipo. tenis, no, ya es No, individual. tenis no, pero es más práctico también, Sí. porque no necesitas tanta gente como para poder hacer el deporte. Ajá, es Entonces cierto. uno va ganando, en la vida ganando pragmatismo, y va a quedar perdiendo Ajá. tiempos libres, ¿no? Es interesante eso, es verdad, es muy cierto. Entonces, Con lo cual te diría que, digamos, el trabajo en equipo no es algo que necesariamente lo aprendes cuando entras a una empresa. ujú. Lo puedes aprender digamos, en el colegio, cuando sos chico, conviviendo entre hermanos o haciendo un deporte. En mi caso, la posibilidad de hacer un deporte de manera intensiva en una edad que me marcó me ayudó a entenderlo mucho mejor.
Ahora, volviendo a tu punto de argentinos versus no Sí. argentinos, a ver, habiendo tenido la oportunidad de trabajar en el exterior, creo que como argentinos nos gusta, o al menos a mí me gusta, y los argentinos que vi que me rodeaban les gustaba, tener eso de el héroe, ¿no? El que consigue el resultado, el que hace la diferencia. Y eso creo que es una característica que tenemos, al menos en los ámbitos en donde me pude mover. Eh, pero no sabría decirte que eso es una dificultad para poder trabajar en equipo. Creo que Argentina tiene y tuvo grandes equipos en muchos ámbitos, ¿no? Sí, tal vez, ¿sabés qué? Digo, me parece, uno siempre piensa en eso en relación al deporte justamente, ¿no? Y tal vez no lo visualizás tanto en el campo laboral. Sin embargo, hay ejemplos ahora de empresas, de creación de empresas que trascienden las fronteras absolutamente y que incluso no fueron creadas acá, sino fueron creadas en el exterior y después van para todo el mundo, que implican un gran trabajo en equipo y hecho todo Total, por argentinos, con lo cual es total. verdad. Sí, yo siempre pregunto y quiero saber cómo vive cada ejecutivo importante de firmas globales el tema de la carrera dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque hay una creencia, que digo, es mito o no es mito, de que realmente la competencia es salvaje adentro, como que para escalar posiciones tenés que matar al de al lado. Te lo digo así en criollo. ¿Esto es así verdaderamente? No, yo no lo vivo así para mí y tampoco lo percibo en las personas con las que trabajo. Hay de todo, como en todos los ámbitos, Ujú. pero uno no necesita ser un salvaje, Ujú. digamos, para poder progresar una organización. Eh, Diría que por el contrario, ¿no? La verdad es que yo una de las cosas que más remarco es la autenticidad como uno de los atributos del líder. Eh, y la verdad es que si no sos salvaje, actuar como tal sería una contradicción y por ende no te ayudaría. Por otro lado, ser salvaje y querer disimularlo también hace que se note. Entonces, la verdad es que hoy las organizaciones están muy atentas a la forma en la cual el líder crece o el profesional crece, a la forma en la cual la persona consigue los resultados. Y si lo haces a través de eh, dificultando la actividad del otro, no creo que te vaya muy bien, ¿no? Entonces, al menos en las organizaciones que yo conocí, en los países en donde trabajé, en las categorías en donde me tocó operar, te diría que eso no es una característica que haga a un profesional exitoso. Puede que haya otras industrias en donde sea más marcado, la verdad es que al menos en mi caso yo no lo viví así. Y bueno, un tema interesante, digo, es lo que pasa intracompañía y después cómo se mueven las compañías a nivel global. Convengamos que, a ver, no digo que sea común, pero se ven casos de competencias a través de situaciones que llegan a los juzgados, ¿no es cierto? Y que realmente se dirimen en los juzgados más allá del grado de aceptación o no que tenga esa compañía en el consumidor. Digo, hay estrategias también que van encaminadas a ese tipo de situaciones, ¿no? Digo, a veces por ahí puede ser que sea más, entre comillas, salvaje la competencia entre las empresas que entre la propia gente que trabaja en las empresas. Bueno, digamos, eso creo que es más visible. Ah, Finalmente, dentro de una empresa los ámbitos son más cerrados, las personas claro. se conocen más y es ahí donde las personalidades son más claras para todos. Entre empresas, la verdad, el mundo corporativo, especialmente para empresas que cotizan En en bolsa, mercados de claro. valores, acá en Argentina, en Estados Unidos o donde fuere, la verdad es que es muy frío, ¿no?, el análisis y, digamos, el grado de éxito de una empresa está asociado a cuán exitoso es respecto de otra. Entonces ahí es donde surge esa competitividad que es bien clara, ¿no? Pues sabes que me gustaría en el próximo bloque que me empieces a contar cómo es esto de trabajar en una compañía como la que estás trabajando vos ahora, que es líder en un mercado que, lo digo de esta manera como me sale, es como poco glamoroso hablar de temas fundamentalmente que tienen que ver con la higiene diaria, con la limpieza, pero que son tan necesarios y vitales como los productos que en general hace Clorox. Ahora bien, eh, esto, ¿cómo se comunica para que haya adhesión
al ser de la marca, a la compañía? ¿Cómo lo comunican a los consumidores? El próximo bloque, dale. Perfecto. Bueno, continúa con un placer con Diego Pistone. Diego, a ver, había quedado del bloque anterior. ¿Cómo haces para explicar, tal vez, al consumidor que lo que tu empresa vende es algo absolutamente necesario en la vida diaria, pero que puede que a veces no parezca como, entre comillas, algo glamoroso, más fácil de comunicar? Contame cómo es ese proceso. Bueno, a ver, no soy el experto Es del cierto, equipo ya de lo sé, marketing. pero ¿cómo dirías que es Sí, sí. como matriz Bueno, eso? primero, a ver, primero una marca tiene que ofrecer credibilidad, digamos, ¿no? En cualquier categoría en donde participe. Sí. Más aún en categorías que son básicas y que básicas en el sentido que se usan cotidianamente, Claro. como es la marca Ayudín, que es nuestra marca líder para productos, digamos, en lavandina, pero en diferentes versiones, ¿no? Entonces, el primer punto es credibilidad, y eso se tiene que comunicar y es muy importante para una marca como Ayudín, que es líder en ese segmento. Pero más allá de eso, también trabajás con las emociones y con lo que vos querés transmitir a través del producto, a través de la marca, a través del beneficio que el producto te ofrece. Ahora estamos con una campaña, especialmente en medios digitales, pero también va a tener otros caminos de comunicación, en donde lo que estamos fomentando es disfrutar tu casa, disfrutar de tus amigos, porque después Ayudín te ayuda a limpiarla, ¿no? Ajá. Entonces, hoy hay una tendencia de un mayor consumo dentro del hogar, digamos, en donde no se sale tanto, se invita a las amistades, a los familiares adentro de la casa a disfrutar de la casa, pero después hay que limpiarla. Claro, Y tal ahí, cual. y ahí está Sí. Ayudín. Entonces, no es solo comunicar una categoría que está presente en todos los hogares, sino también comunicar el beneficio y comunicar la tranquilidad que la marca Ayudín te va a estar ayudando una vez que vos hayas disfrutado de tus amigos, disfrutado de tu familia. Eso es mucho más. Es mucho más que el producto en sí mismo, no solo es sinónimo de credibilidad, pero también te toca las emociones, ¿no? Sí, Te claro. permite vivir. Tal cual. Es un buen ejemplo de cómo comunicar una categoría y un producto que están todos los días y que la gente probablemente no los piensa. Claro, por eso te decía, ¿no? Que es un producto que lo tenés todos los días y tal vez no reparás en que lo tenés todos los días. A eso Exacto. me refiero, ¿no? Que es interesante como fenómeno. Diego, la compañía tiene su casa matriz en Oakland, en California. Exacto. Fue creada en el año 1913, con lo cual obviamente tiene 100 una... años. Sí, una trayectoria muy fundamental. Está en todas partes del mundo, creo que tiene también el tema, están en Canadá enfocadísimos. ¿Cómo se ve América Latina? ¿Cómo se ve América Latina vos como argentino? Desde el punto de vista del consumo. Digo, estamos en nuestro país tratando de salir de una situación económica complicada. Lo tenemos a Brasil en una situación económica complicada y tal vez la región con una perspectiva de menor crecimiento en relación a lo que ocurrió en los últimos 5 o 6 años o Sí. 10. Mira, a ver, ¿cómo se ve Latinoamérica en el mundo? Primero partamos desde ese punto y después hablo un poco de cómo lo ve Clorox. Sí. La verdad es que Latinoamérica tiene un beneficio respecto a otras regiones. ¿Y por qué digo esto? Primero, ¿por qué tiene un beneficio? Porque es un mercado que tiene mucho potencial para ser desarrollado, como también lo puede tener China, como también lo puede tener India y como también lo pueden tener otros países de Asia, Oceanía, África. Pero al mismo tiempo tiene un punto de partida muy superior a estos países que acabo de mencionar. Ajá. Que eso para una empresa global no es un tema menor. ¿Desde qué punto de vista decís que tiene un punto de partida superior? En el sentido de que ya hay negocios establecidos, ya el consumidor tiene ciertos niveles de consumo para cada una de las categorías más evolucionado, más desarrollado que otras geografías,
y al mismo tiempo tienen potencial. Entonces combina una realidad que ya es importante con un potencial que es auspicioso. Eso no sucede ni en países desarrollados, como puede ser Estados Unidos o Europa, y en muchos casos tampoco sucede en países con una cantidad con una población realmente numerosa, pero que, digamos, parten desde un desarrollo de negocio, de categoría mucho más bajo. Sí, sí, te entiendo. Entonces, cualquier compañía como Clorox ve a Latinoamérica con una atractividad incluso hasta diría superior a otras geografías, ¿no? Claro, incluso, ¿sabes qué estoy pensando? Digo, qué interesante lo que decís. Tal vez países como Estados Unidos o Europa, en donde tenés, no toda Europa, pero sí una buena parte, en donde tal vez tenés una demanda mucho más saturada, ¿no? Es una demanda que ya está o satisfecha, por decirlo de alguna manera. Y países como el nuestro, donde normalmente se dice, en la Argentina puntualmente, que se utilizan muchos productos para la higiene personal también, para la casa y para la higiene personal, como que hay una cultura que tiene que ver con eso. Exacto, exacto. Entonces, tenés esa combinación. Estados Unidos, ahora hablando un poco más de Clorox, Sí, tiene un nivel de desarrollo en las categorías donde claro. participamos muy, pero muy elevado. En el caso de Latinoamérica, especialmente en Argentina, tenemos un nivel de desarrollo bien importante, pero todavía con un potencial enorme. Entonces, esa es la atractividad que ofrecemos dentro de la Argentina y que ofrecen también otros países de Latinoamérica, ¿no? ¿Y cómo ves por eso, desde ese punto de vista, por un lado decís, bueno, ok, hay un germen importante, pero ¿cómo ves la parte económica? Vos que sos un tipo Sí, formado en la economía, en cuanto a la proyección del consumo. Porque, como, insisto, la situación en toda Latinoamérica no está pasando por el mejor de los momentos. Seguramente hay mucho optimismo, pero seguro. todavía... Mira, claramente toda Latinoamérica tiene una prima de riesgo, ¿sí? Un riesgo asociado mayor a un país como Estados Unidos. No es nada nuevo lo que estoy diciendo. Entonces, en ese sentido, empresas como Clorox y como cualquier otra, todo el mercado le exige, digamos, a mayor riesgo le exige o mayor crecimiento o una rentabilidad asociada al Claro, riesgo que está asumiendo. seguro. En el caso nuestro, especialmente en la Argentina, claramente tuvimos años de un incentivo al consumo muy importante. Entonces, en todo este reacomodamiento que la economía está evidenciando a lo largo de este año, probablemente el consumo no sea lo que más va a crecer o lo que se va a ver beneficiado a partir de este reacomodamiento. Las empresas de consumo masivo como Clorox vamos a tener que convivir con ese desafío de, sin una demanda tan sostenida, vamos a tener que continuar entregando nuestros resultados, creciendo, encontrando opciones de expansión de negocios, productividad, y es ahí donde estamos, ¿no? Tal vez pienso en voz alta que haya una matriz más conveniente para empresas como la de ustedes, desde el punto de vista de la estrategia. ¿A qué voy? Cuando vos incentivás el consumo sin incentivar la inversión, tenés un consumo que es más coyuntural o más finito en el tiempo. Y en algún momento empezás con el famoso asunto de los ciclos económicos, Exacto. en especial en países como el nuestro. Cuando incentivás mucho la inversión, el consumo después Después empieza, llega. claro, tiene un andamiaje estructural mucho mayor, ¿no? Exacto. En nuestro caso tenemos un beneficio. Y es que aquí en Argentina tenemos un negocio relevante, Clorox tiene un negocio relevante en Argentina, pero al mismo tiempo, digamos, no participamos en todas las categorías donde Clorox sí participa Ajá. en Estados Unidos, por Claro. ejemplo. Entonces, no es casualidad que hace apenas 2 semanas hayamos lanzado acá en Argentina una línea de cosmética bajo la marca Burt's Bees, que es realmente muy importante para nosotros a nivel mundial y que ahora lo va a empezar a hacer aquí en la Argentina. Entonces, el nivel de saturación que pueda haber en el consumo en algunas categorías lo podemos llegar a compensar con expansión de negocios, o porque hoy no estamos o porque estábamos con X grado de prioridad y ahora la estamos repriorizando. Entonces, para nosotros se abren esas oportunidades ahora, ¿no? Que hasta no hace mucho era mucho más dificultoso poder traer un producto más sofisticado o poder traer un producto con un nivel de tecnología mayor, porque acá no lo podíamos producir. Entonces ahora es Qué como que interesante. esas avenidas se empiezan a abrir. Diego, plantas industriales,
Clorox tienen en Aldo Bonzi, en Pilar y en la provincia de San Juan, ¿no? Así es. Y también en Aldo Bonzi tienen digamos, un instituto de investigación y desarrollo. Así es, así es. ¿Qué es lo que hacen puntualmente en relación a investigación y desarrollo? Bueno, la verdad es, en ese sentido, en Clorox tenemos un caso que nos hace sentir muy orgullosos, especialmente a los argentinos. Y es que el Centro de Investigación y Desarrollo que tenemos en Aldo Bonzi provee servicios de investigación a todo el negocio internacional, Ah, mira qué bárbaro. especialmente para categorías de limpieza, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, son profesionales argentinos que están basados en nuestro centro de producción en Aldo Bonzi y que le ofrecen servicios no solo a Latinoamérica, sino también a los negocios de Europa, Asia y Oceanía que también tenemos, y África, ¿no? Con lo cual eso es realmente muy importante. Y el otro punto que también tenemos es nuestro servicio legal, digamos, nuestro departamento legal está basado acá en Argentina y también ofrece ese servicio a nivel mundial. Que sí que es digamos, es una empresa que tiene la disposición de no solo exportar productos, sino también exportar talento, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Bueno, qué buen punto. En el próximo bloque quiero que me cuentes esto. El tema del talento. El talento argentino también es muy reconocido en todas partes del mundo. Pero ¿cómo estás viendo empresas como Clorox que tienen, obviamente, una base industrial en donde las plantas que se montan son cada vez más tecnológicas, cada vez más necesitadas de justo tecnología intensiva y menos mano de obra intensiva? ¿Cómo desde ese punto de vista ves el futuro cercano en relación a los temas de empleabilidad en el sector, suponte? En el próximo bloque, dale. Ok. Bueno, continúo acá con Diego Pistone. Diego, contame, quedó el bloque anterior. ¿Cómo estás viendo el futuro cercano? Yo siempre, viste, de esto, con respecto a esto no hablo de futuro, casi que esto es presente, bueno, presente barra futuro. Digo, la tecnología en modelos de negocios como en este caso de Clorox, una empresa como Clorox, en donde se hace cada vez más necesaria, más presente, y cómo juega esto con el mundo laboral, con la necesidad, ¿no? Incluso muchas empresas dicen, bueno, damos mucha mano de obra, lo cual es cierto, en el caso de Clorox hay mucha mano de obra, pero ¿cómo ves que esto va evolucionando con la gran tecnología? Bueno, la verdad es, claramente nosotros tenemos la necesidad de mejorar nuestros procesos, de incorporar tecnología cada vez más sofisticada, y eso deriva en una necesidad de tener personas más calificadas también, ¿no? Más calificadas. Entonces, creo que, al menos en nuestro caso, lo que sí vemos es que la expansión de trabajadores se da en áreas que son más técnicas, que tienen un estudio profesional, terciario, etcétera. Ajá. Y eso no es una decisión macroeconómica, sino que es ni más ni menos que consecuencia del avance tecnológico, no solo en las plantas, sino también en las áreas administrativas, ¿no? Hoy la administración de la información en una oficina es fundamental para poder concretar negocios más rentables, más duraderos para clientes y empresas, ¿no? Entonces, eso también requiere un nivel de sofisticación, de profesionalización, que es hacia donde va el mundo, y hacia ese lado vamos nosotros también en la empresa. Sumado a que a lo largo de estos años, el costo de tener una persona se ha ido incrementando. Entonces, ya en Argentina hace mucho tiempo, Clorox hace mucho tiempo también, no se puede dar el lujo de tener personas haciendo tareas que son relativamente básicas, porque tienen que estar haciendo actividades que son mucho más sofisticadas y de mayor valor agregado. Entonces, eso es lo que requerimos del mercado, eso es lo que requerimos de las universidades, de las instituciones educativas. Y bueno, la verdad es que también tenemos programas con universidades, con establecimientos educativos, que lo que nos permite es identificar esos profesionales, cuidar a esos profesionales,
y lo que es más importante, construir los líderes del futuro, ¿no? Qué interesante, Diego. Vos en eso entonces vos ratificás algo de lo cual se viene hablando mucho últimamente, que es de verdad el futuro, presente futuro del trabajo va a pasar cada vez más por la alta calificación, porque las cuestiones más tal vez básicas o repetitivas, tenés las máquinas ya, digamos. Sí, Es verdad, eso es un dato de la realidad. sí, pero a ver, tener las máquinas no necesariamente tiene una connotación, se puede llamar negativa. También por medidas de seguridad, por estándares de calidad, etcétera, etcétera. En muchos casos, tecnificar una actividad Sí. deriva en una mejor calidad de producto, Sí. en una mejor composición de la fórmula cuando vendés un producto de limpieza, o en asegurarte que los estándares de calidad estén a la altura de lo que una marca líder, de una empresa líder requiere, que un consumidor requiere una empresa como esas. Entonces, claramente, vos dejás de tener actividades, digamos, básicas o manuales para tener actividades de control, Claro. de ajustes, que tengan la capacidad de poder entender cuando algo está fuera de los parámetros, y para eso necesitas a alguien que sepa manejar una computadora como corresponde, un Claro. software, una información o una máquina, ¿no? Y desde ese punto de vista, digamos, los acuerdos que tienen con universidades acá en la Argentina, ven que hay una buena cantidad de, digamos, materia prima interesante, digamos, el tema educativo acá, ¿lo ven con buen futuro? Mira, a ver, yo diría que hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, todo lo que es la medición dura del sistema Sí. educativo, y ya no voy a ser yo el que hable de los exámenes internacionales, en donde competimos como país, no competimos como país. La verdad es que no soy un experto en eso, pero sí se ve que cuando hace muchos años nosotros teníamos cierto ranking, hoy ese ranking cuesta más defenderlo. Pero por otro lado, digamos, el profesional argentino es emprendedor, es creativo, busca siempre mejores opciones diferentes de hacer las cosas. Eso es lo que nos marca acá en la Argentina y fuera de la Argentina también. Entonces, en ese sentido, yo creo mucho en el profesional argentino, de todas las edades. Como ejemplo, en nuestro caso, nosotros no solo exportamos servicios porque tenemos el talento, sino que también exportamos talento. Entonces, hoy las oficinas regionales e internacionales tiene una dotación de ejecutivos argentinos que es realmente importante y admirable. Y eso, a ver, primero es política de Clorox poder hacerlo, y segundo es la materia prima que tenemos acá, ¿no? Claro, sí. Entonces, esto definitivamente no lo hubiese podido decir en mis experiencias anteriores en otros países, pero sí lo puedo, Qué bueno. pero sí lo puedo decir acá, ¿no? Es como una ventaja competitiva importante la que tenemos desde ese punto de vista, ¿no? Total, Sí. la versatilidad que tenemos que tener como personas, profesionales, lo que conocemos de economía, todos los Tal cual. argentinos, Sí. marca una diferencia. Ahora, no nos podemos quedar con eso. No sería justo y tampoco suficiente quedarse con eso. Claramente hay que invertir en educación. Claramente, como argentinos y como padres, profesionales, tenemos que creer que la educación es el camino. No importa el rol que tengamos en la sociedad, desde una actividad privada hasta una actividad pública, ¿no? Diego, hablando de esto, que tiene que ver también, lo relaciono con el asunto de la educación y el presente futuro, se habla un montonazo de la sustentabilidad. De hecho, acá, bueno, charlando con desarrolladores inmobiliarios, siempre explican que los nuevos emprendimientos tienen que tener una base de sustentabilidad, ser amigables con el medio ambiente. En el caso de ustedes también hacen mucho hincapié en esto, ¿no? En el tema de la no contaminación y en la educación para la sustentabilidad. No, definitivamente. A ver, hacemos hincapié no solo desde el portafolio que vendemos, sino también desde los estándares de calidad con los cuales lo producimos y las inversiones que realizamos. Entonces, a modo de ejemplo, el lanzamiento de Burt's Bees es un ejemplo de cómo nosotros queremos fomentar un portafolio de productos totalmente naturales, digamos, ¿no? Porque creemos en que necesitamos todos cuidar el medio ambiente para que el futuro, no tan lejano, más bien cercano, ¿sí? pueda ser disfrutado por las personas, por nuestros hijos y las personas que estarán y estaremos en ese momento.
por el lado del portafolio hacemos eso. Por el lado de controles de calidad, digamos, es similar o mayor aún, ¿no? Hoy las medidas de seguridad que apuntan a asegurarse que el tratamiento de residuos en la industria, en las plantas, en todos los procesos, cuiden el medio ambiente, tiene un nivel de concientización que antes no tenía. Y eso deriva en que las inversiones sean una consecuencia de esa filosofía. Entonces, cuando yo evalúo y podemos discutir los planes de inversión y el histórico de planes de inversión, lo que estamos invirtiendo en controles, en plantas de tratamiento de residuos, etcétera, es realmente importante, ¿no? Ahora, más allá del hecho de que es una realidad real a la cual uno no puede dar la espalda y que implica también una responsabilidad social empresaria, más allá de eso, digo, ¿es más caro de verdad invertir en sustentabilidad o no? ¿Son recursos más caros? Sí, a ver, es más caro, pero depende con qué se lo compare. El riesgo hoy en día, el riesgo de destruir la reputación de una marca, de una compañía, de una organización, de los valores de una organización, no solo cómo me ven, sino cómo quiero ser, son altísimos. Claro. Entonces, cuando uno compara las inversiones necesarias para mejorar día a día la calidad y la sustentabilidad del negocio versus el impacto potencial que puede tener no hacerlo, más aún con la concientización del consumidor, la sociedad y todos los participantes en el negocio, es muy alta. Empresas que por algunas razones no están dispuestas a hacerlo es porque probablemente no tengan el riesgo de perder esa reputación. En nuestro caso es muy importante porque están nuestros valores, pero también porque es una empresa muy valiosa, ¿no? Claro, sí, no, seguro. Digamos, tenés un problema de contaminación y sabés que eso, bueno, de hecho lo hemos visto, bueno, no hablemos lo que es la industria petrolera, ¿no? Un famoso caso de BP con el derrame, que fue terrible, y lo que le salió en plata, y como vos decís, lo que cuesta en ese intangible que es la reputación. Que se te rompe rápidamente y no sabes cuánto costó eso en realidad, ¿no? Y reputación en términos pragmáticos seguro. Es pérdida de consumidores. Sí, claro, claro. No es solo pérdida de imagen, es pérdida de consumidores. De consumidores, auténticamente. Diego, hay una cuestión, a veces cuando uno habla con empresarios argentinos que tienen una empresa que está en la Argentina y nunca han tenido filiales en ninguna parte del mundo, ellos a veces dicen, sí, para una multinacional es, entre comillas, fácil capear los ciclos económicos, porque cuando te falta plata le pedís a la matriz. En cambio, el que tiene la empresa dentro del país y no sale del país, se tiene que bancar solo. ¿Cómo es un poco esto? Porque me interesa para desmitificar o no, porque yo imagino que si a vos en Clorox Argentina te va mal, suponte, ¿no? Te va bien y te va a ir bárbaro, pero digo, no debe ser tan fácil de, bueno, pido plata afuera. ¿Cómo es? A ver, como primer punto, una empresa global, en este caso Clorox, tiene el respaldo global. Claro. Eso es un verdad, hecho. Eso es un hecho. Eso es un hecho, digamos. Ahora, la segunda etapa de esa conversación es parte del mito eso de que levantás la mano y salen al rescate, ¿no? La verdad es que, por el contrario, diría, a veces resulta hasta más difícil explicar la situación cuando a quien se la estás explicando no entiende la realidad local. Entonces, la volatilidad que tienen nuestras geografías no necesariamente es del todo entendida y mucho menos aceptada por un inversor americano que lo que quiere es el menor, o global, no solo americano, que lo que quiere es el menor riesgo para su inversión, ¿no? Si es una empresa que cotiza en New York o donde fuere. Entonces, es relativo eso de que ser global te ayuda. Al contrario, en algunos casos hasta te puede perjudicar, especialmente porque una empresa donde el dueño está todos los días tiene la flexibilidad, la versatilidad para tomar decisiones a veces más ágiles. En nuestro caso, las decisiones son más consensuadas, hay muchas personas que participan en el proceso de toma de decisiones. Eso hace que las decisiones sean más robustas, más seguras, pero también más lentas. Claro, entonces, es cierto, un entorno de crisis no necesariamente una decisión lenta, pero sólida, sea mejor que una decisión rápida, a pesar de que pueda tomar algún riesgo. Con lo cual yo te diría que es más un mito
de algún empresario que cree que levanta la mano y le mandan un camión de dinero. Claro, por eso que te Que yo pregunto. nunca los vi, que una realidad. Ahora, como te decía al principio, digamos, hay un respaldo global y está bien que así sea, ¿no? Diego, ¿cómo te ves de acá, hablando del futuro, como antes dijimos, presente-futuro, ¿cómo te ves de acá a, yo qué sé, a 10 años o en algún momento, vos que te has casi que criado en la cultura corporativa, ¿pensás que tal vez puedas paralelamente tener vos tu propia estructura o algún día, o seguir siempre en el mundo corporativo, llegando hasta, bueno, de hecho, hasta dirigir por ahí, ser el presidente de una compañía? ¿O te gustaría por ahí en algún momento a futuro hacer algo totalmente independiente? Mira, toda vida corporativa tiene un fin. Ujú. Digamos, a todos nos llega eso. En algún momento. En algún por ahí- momento sucede. Cosa que no sucede en otras profesiones. Es verdad, Entonces, es cierto eso. uno, en mi caso, yo obviamente me preparo para progresar, para crecer. En Clorox, en la empresa en donde tengo la suerte de trabajar, pero al mismo tiempo pienso que esto no dura toda la vida, ¿no? Y en ese sentido, la forma en la cual uno se mantiene actualizado, vigente, profesionalmente, intelectualmente, etcétera, es realmente muy importante. Ahora, lo que sí creo que resume ambas realidades o ambas necesidades es el hecho de disfrutar lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, creo que la vida corporativa se agota cuando ya no estás disfrutando lo que estás haciendo. Más aún en posiciones ejecutivas en donde claramente tenés que transmitir optimismo, tenés que transmitir protagonismo, tenés que transmitir una actitud de superación constante. Entonces, no disfrutar creo que es el inicio el inicio del fin, El ¿no? inicio del fin. Me encantó porque en realidad estás terminando el programa como lo empezamos. Yo empecé preguntándote si disfrutabas y ahora terminas diciendo que en realidad esa es la madre del borrego, como quien diría, disfrutar, además de la capacitación, obvio. Total, total. Ahora, después crecer, claramente todos tenemos ambiciones. Pero también es cierto que uno tiene que ser muy consciente de cuáles son sus limitaciones, ¿no? Y esa creo yo que es una de las tareas más difíciles de un líder, especialmente cuando llegas a roles en donde en cierto modo te sentís solo. Es difícil que Claro. te digan cuáles son tus limitaciones Ujú. a partir de ciertas posiciones. Es una tarea de revisionismo constante, ¿no? Un placer, Diego. Igualmente. Verdaderamente un placer. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Muchas gracias. Nos reencontramos en el próximo Magistrales.